Buenos días. Quien les está hablando es Silvia Setti. Yo soy docente del curso de posgrado de nefrología. Y bueno, venimos transitando el tema del manejo de la vitamina D, del calcio y del fósforo, la importancia en el metabolismo óseo mineral. Y en esta charla vamos a hablar un poco de la interacción de estos elementos. Algunos son metabolitos, otras son vitaminas, hormonas, la fisiopatología y el interjuego de ellos en el desarrollo de la insuficiencia renal crónica, cómo nos va complicando el manejo a nosotros y a los pacientes, cómo va aumentando el riesgo. El objetivo perseguido desde siempre, desde años, ha sido bajar la PTH, bajar el fósforo, mantener los niveles adecuados de calcio, darle vitamina D a nuestros pacientes porque sabemos que están deficientes. El objetivo muchas veces lo hemos logrado, fundamentalmente en las etapas iniciales de la insuficiencia renal. Se nos complica bastante el manejo de estos pacientes en las etapas más avanzadas, 4 y 5, donde ya resulta difícil mantener todos estos parámetros dentro de los valores que nosotros consideramos que serían target. Aún así, y aún en etapas más tempranas, aunque el objetivo lo hemos logrado, se nos siguen muriendo los pacientes. Entonces vemos que nosotros las causas de muerte en CKD tenemos la causa cardiovascular, alta prevalencia en todas las edades de nuestros pacientes. Vemos en esta diapositiva cómo a medida que baja el filtrado glomerular desde 60 hasta 15 mililitros minuto, cómo aumenta el riesgo de muerte, en general, por todas las causas, hasta un 14% de muertes de cada 100 personas, por supuesto, por año en el paciente con 15 mililitros de filtrado. Y si miramos específicamente cuál es la causa de muerte y nos vamos a la causa cardiovascular, aumenta muchísimo más, un 36% en esta población de pacientes. Y como si fuera poco, cuando miramos lo que es el riesgo de hospitalización, a medida que la función renal cae, aumenta hasta un 144% el riesgo de internación. O sea que es una población que tiene riesgo de morirse y riesgo de estar internada en alto porcentaje en un año. Como si esto fuera poco, si tomamos poblaciones con diabetes mellitus, insuficiencia renal, cuando sumamos diabetes mellitus a insuficiencia renal, como en este caso, tenemos un riesgo de mortalidad de un 30%, que se va a 40% cuando el paciente está en diálisis, con un riesgo del paciente de morirse incluso antes de ingresar a diálisis, que es el riesgo más grande, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad, siempre miramos los factores de riesgo. Nos vamos a los factores de riesgo clásicos, que son la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la edad y los antecedentes familiares. Y le sumamos al paciente renal crónico el estado de riesgo ocasionado por el estado urémico, que es la inflamación, el estrés oxidativo, más las alteraciones del metabolismo óseo mineral a la que nos vamos a referir. Esto se incrementa aún más en el paciente en diálisis. Entonces decimos que el paciente renal crónico tiene riesgo
cardiovasculares tradicionales, a los cuales le adicionamos la inflamación, disfunción endotelial, riesgo de osificación vascular, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, la presencia de adipopinas y el estrés oxidativo. Cuando miramos cómo es el engranaje que se va produciendo en la enfermedad renal, miramos que nosotros en realidad tratamos de mirar el calcio, el fósforo, la PTH, la vitamina D. Lo miramos en función del remodelado, que es lo que le va pasando al hueso, pero mucho más importante es el riesgo de calcificación vascular y de muerte cardiovascular, como acabamos de decir. ¿Qué es lo que pasa? Que la célula mesenquimática, que se transforma en adipocito, en osteoblasto y en la célula muscular del vaso sanguíneo, en estado urémico se transforma en osteocito y osteocondrocito, con los riesgos de que esto se produzca en CKD, en diabetes, en edad, inflamación y otra toxina, llevando a lo que es la calcificación vascular y con esto aumentando el riesgo de mortalidad, como venimos mencionando. Vamos a tomar un primer elemento de esta cascada de eventos, que es el FGF23. Esta es una proteína constituida por 251 aminoácidos, que es sintetizada y secretada por el osteoblasto. Está dentro del grupo de la fosfatonina. Esta ya lo hablamos en clase anterior cuando hablamos de vitamina D. Es importante por la implicación que tiene, porque produce eliminación de fósforo. Por eso está dentro de las hormonas que se llaman fosfatúricas. Los pacientes que tienen un exceso de FGF23 producido por el hueso tienen enfermedades, están dentro del grupo de los síndromes hipofosfatémicos raros, caracterizados por un defecto en la mineralización, deformidades óseas, hipofosfatemia, fosfaturia y niveles inapropiadamente bajos de calcio. Esta patología después la vamos a ver y la vamos a relacionar con la insuficiencia renal crónica. Entonces decimos que el FGF23 tiene una acción biológica a distintos niveles, como ya lo vamos a ir viendo, y su acción depende de otra proteína que actúa como cofactor, que se llama CLOT. Acá vemos la estructura del factor de crecimiento fibroblástico. Hay varios factores, muchos de ellos actúan en forma parácrina y otros actúan de forma endocrina. O sea que esto sí, termina siendo una hormona que es producida por, como dijimos recién, por el hueso y que actúa a distintos niveles, como ya lo vamos a ver. Hay varios tipos de FGF23, el 19, el 21, y este que es el que vamos a tener en cuenta en esta charla, que es el que tiene la acción a distintos niveles, a nivel fundamentalmente renal, sobre la paratiroides, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esta es la composición, dijimos que es una proteína que tiene 250 y pico de aminoácidos, con una fracción aminoterminal y una carboxiterminal. La carboxiterminal pareciera ser que es el sitio donde interacciona el cloto, que es su correceptor. Esta es escindida, procesada luego el FGF23 hacia un fragmento no activo de esta proteína. Acá tenemos el cloto, con sus dos porciones, que es una proteína de 1014 aminoácidos. ¿Cómo actúa el FGF23? Para eso vamos a mirar esta diapositiva y vamos a ver que el hueso la produce y que actúa en distintos niveles en la paratiroides y en el riñón, y que lo hace siempre acompañada del cloto.
Para eso tiene un receptor que se llama FGFR, que se une al cloto y produce la acción de dicha proteína. A nivel de la paratiroides, lo que produce es un freno de la PTH. Y a nivel renal tiene dos efectos. Uno es acá, disminuye la producción a través de la disminución de este gene que se llama CYP27B1, es un gen que encoda la alfa hidroxilasa, lo que hace es frenar la alfa hidroxilasa a nivel renal. Si produce este efecto, produce menos 1,25 hidroxi vitamina D3, es decir, reduce la producción de vitamina D3 o calcitriol por el riñón, mientras que también actúa en este otro gen, que es el CYP24, que lo que hace es estimula la alfa hidroxilasa, y la alfa hidroxilasa, como nosotros sabemos, lo que hace es aumentar la degradación de la vitamina D en el riñón. Quiere decir que el efecto definitivo del FGF23 es reducir la producción de calcitriol por el riñón. Aparte de estos efectos, el riñón también lo que hace es aumenta, reduce el número de cotransportadores sodio-fosfato, promoviendo la excreción renal de fosfato. Quiere decir que si miramos esta diapositiva y queremos sacar una definición de esta hormona, diríamos que es fosfatúrica, y que es contrarreguladora de la vitamina D, porque reduce la producción de vitamina D por el riñón. Si nosotros tomamos una población de adultos y de niños con insuficiencia renal, vamos a ver que a medida que cae la función renal, tanto en adultos como en niños, vamos a ver que aumenta el fósforo, que es el verde, aumenta la paratormona, pero mucho antes, más precozmente, y mucho más aumenta el FGF23. Lo mismo vemos en esta población de niños, vemos que el FGF23 aumenta más y antes que estos otros dos elementos. Y acá vemos en los casos con insuficiencia renal crónica versus los controles, vemos la relación con el fosfato sérico en distintos cuartilos de fosfato. Y vemos, estos son los pacientes sanos, estos son los pacientes con insuficiencia renal, sanos con insuficiencia renal. Vamos a ver que el FGF23 está siempre superior en los casos respecto de los controles sanos, aun cuando el fósforo está dentro de los valores normales. Es importante tenerlo en cuenta. Acá vamos a evaluar qué pasa con el FGF23 en distintos estadios de enfermedad renal, en CKD 1, 2, 3 y 4, y vamos a ver cómo aumenta la excreción fraccional de fósforo, porque es el efecto de esta hormona, en distintos estadios de la enfermedad renal, hasta incluso en el estadio 4 y 5, la fosfaturia o la excreción fraccional de fósforo es muy alta, pero no logra eliminarlo porque hay ya insuficiencia renal. Está aumentada la excreción fraccional, pero el fósforo total está disminuido, la excreción, por lo cual ya no se puede manejar. En el caso del calcitriol, por los mismos estadios de enfermedad renal, vemos que hay una reducción a medida que aumenta la cantidad de esta proteína, se reduce la cantidad sérica de 1,25 hidroxivitamina en los distintos estadios. Acá por supuesto que se usan para niveles de 80 y 100, y en estadio 4 y 5 los niveles muchísimos más altos.
de FGF23. Fíjense que no hay vitamina D3. Esta es una población sana. Nosotros partimos de los controles y vamos a mirar el dosaje sérico de FGF23 y de 1,25-hidroxi. Pacientes a quienes se suplementan, vemos ahí cómo aumenta cuando yo le doy fósforo a un paciente sano y cuando le restrinjo el fósforo, cómo baja. Fíjense esto qué importante que es, porque las dietas que damos con bajo fósforo también tienen su efecto sobre el FGF23 y por el contrario, vemos que cuando se restringe el fósforo, aumenta el 1,25 y que cuando tienen aumentado el FGF23 baja la producción de 1,25, o sea, de calcitriol. Acá vemos cómo es la inversa. A medida que aumenta el FGF23, baja la producción sérica de 1,25-hidroxivitamina D3. Acá vamos a tomar y vamos a ver qué es lo que vemos de esta proteína en la enfermedad renal. Vamos a ver en adultos sanos, los niveles de FGF23 están muy bajos. Este sería el caso donde yo les mencioné inicialmente, esas patologías donde el promotor inicial es el aumento de esta proteína que produce fosfaturia y que produce deficiencia de calcitriol y que produce además deformaciones óseas e hipofosfatemia. Y acá vamos a ver comparativamente los distintos estadios de enfermedad renal, cómo se empieza a producir el aumento sostenido de esta proteína. Acá se trasplanta, baja y al año post trasplante sigue bajando esta proteína. Acá vemos en personas sanas, tanto el intacto como los C-terminales, la CKD2, 3, 4 y 5, vemos cómo aumenta progresivamente esta hormona. Acá vemos en CKD 1 a 5, en pacientes en diálisis, cómo está aumentado el FGF23 en relación a los trasplantes que están acá abajo, cómo baja la producción de esta proteína. Y uno diría cuál es la importancia, por qué es importante esto, porque hay una relación directa entre el FGF23 y el índice de masa del ventrículo izquierdo, tanto en adultos como en chicos. Esto está medido en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes sin insuficiencia renal. Vemos que está aumentado, por supuesto que en el paciente renal, que son estos cuadraditos, está mucho más incrementada el índice de masa del ventrículo izquierdo. Acá también se ve en este gráfico el índice de masa, como hay una dispersión, pero siempre aumenta en el logaritmo. Acá se usa el logaritmo porque es demasiado alta la cantidad del FGF23. Y acá vemos también en esta cómo la relación entre la proteína y el engrosamiento del septo interventricular. La mortalidad. Acá están distintos cuartilos, cuartilo 1, a distintos niveles de la hormona, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Para estos cuartilos, cómo está aumentada la mortalidad o el riesgo de muerte, tanto para ajustadas o no ajustadas. Acá podemos ver también el mismo ejemplo en distintos cuartilos. Vamos a ver para el cuartilo más alto la incidencia acumulativa de muerte, cómo aumenta, cómo explosiona. Bueno, para darle importancia al FGF23 y para un poco resumir esto, vamos a decir
que esta proteína es segregada por el hueso. El estímulo del FGF23 es el calcio, es el fósforo. La 1,25-hidroxivitamina D3 estimula la producción de FGF23, mientras que vimos que el FG23 la reduce a la producción. El hierro, esto es importante, si le damos un exceso de hierro a los pacientes, producimos más de esta hormona. Las acidosis metabólicas y el cloto, del cual vamos a hablar en un rato. El aumento del FG23 también se ve producido por el incremento de la PTH. Así que prácticamente el calcio, el fósforo, la 1,25, la acidosis metabólica, el hierro y la PTH hacen aumentar el FGF23, mientras que esta hormona intenta producir fosfaturia, inhibe la producción de PTH o intenta inhibirla, inhibe, como ya vimos recién a nivel renal, la producción de 1,25 o calcitriol. Y ahora vamos a ver el cloto, que es el cloto. El cloto es un gen y es una proteína. Y este concepto de que no hay cloto en la insuficiencia renal nos debe ayudar para ver qué es lo que pasa en la insuficiencia renal con el cloto, qué es lo que pasa con la proteína FGF23 y sus interacciones. El cloto, vamos a mirar hay dos formas. Hay una forma soluble que probablemente provenga de la escisión de la otra forma, que es la forma de transmembrana. El cloto como forma de transmembrana tiene una forma extracelular y una intracelular. Actúa como cofactor con FGF23 para producir su acción, pero también tiene acciones propias. Como acción del FGF23, lo que hace es inhibe los transportadores sodio-fosfato, produciendo fosfaturia, y activa los canales de calcio. Lo hace de dos maneras. Una como cofactor del FGF23, que tiene este efecto en el tubo contorneado proximal, pero también solo como factor, como forma soluble, inhibe estos transportadores. Es decir, que el cloto produce fosfaturia por esos dos mecanismos, por mecanismo propio y por unión con su correceptor FGF23, que venimos diciendo desde hoy, que intenta producir fosfaturia en forma permanente en los distintos estadios de la enfermedad renal, pero que muchas veces no lo logra en los casos ya avanzados. Y por otro lado, el cloto también actúa en forma como factor humoral sin ser cofactor del FGF23. Lo otro que sabemos nosotros, modula los canales renales de potasio y los canales ROM, activando la absorción de calcio, fundamentalmente en el túbulo contorneado distal. Nosotros sabemos que el cloto, ya lo sabemos de hace mucho tiempo, que las ratas que no tienen cloto se mueren. Se mueren rápidamente, estas son ratas que no tienen cloto. La sobrevida cae y mueren rápidamente. Así que el cloto es necesario para vivir y como dice acá, parece ser que es el elixir de la juventud para el árbol vascular y que es cardioprotector. ¿Por qué el cloto es cardioprotector? Bueno, ahora lo vamos a ver por su interacción, por lo que acabamos de decir, cómo actúa tratando de bajar el fósforo y también los efectos que tiene asociado al FGF23. Una rata sin cloto, una rata con cloto, no crece la rata que no tiene cloto, su aparato urinario está reducido, no tiene
Esta es la rata sin cloto. Su aparato genital no crece. Su árbol vascular se calcifica la íntima y se produce insuficiencia renal. Los huesos se alteran y la rata se muere. Acá vemos el cloto en la enfermedad renal crónica. Vemos la expresión del cloto en pacientes en distintos estadios de la enfermedad renal. Vemos cómo va desapareciendo el cloto en los distintos estadios de la enfermedad renal. Quiere decir entonces que el cloto en la insuficiencia renal está reducido porque no hay masa renal. Nosotros dijimos que el cloto es un gen y que es una proteína que actúa a nivel fundamentalmente renal. Si no hay riñón, no puede actuar el cloto. Y no puede actuar el FGF23, que está aumentado. Así que por más que el cloto esté aumentado, está reducido, y el FGF23 está aumentado, no tiene efecto porque no hay cloto. Entonces no se puede producir fosfaturia. Entonces el fósforo está aumentado, la fosfaturia está reducida, y el aumento del fósforo más la resistencia a la FGF23 que está elevada y la falta de cloto producen una transformación de la célula del miocito del árbol vascular y lo transforma en osteocondrocitos, produciendo calcificación del aparato cardiovascular, de las válvulas, de los vasos, asociado a que en la insuficiencia renal crónica hay inflamación y disfunción endotelial. Entonces decimos en la insuficiencia renal crónica, el fósforo está elevado, el fósforo estimula la FGF23 y la PTH. La FGF23 intenta frenar la PTH, como vemos acá, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el receptor de la FGF23, que es FGR1, está tan regulado en el CKD, a lo cual hay que sumarle que la baja producción de calcitriol por el riñón impide que la hormona paratiroidea se frene, así que sigue aumentada la paratormona, que no está suprimida por el calcitriol y porque tampoco hay cloto. Para terminar, vamos a tomar la PTH. La PTH nosotros vimos hoy, cuando miramos calcio, fósforo y PTH intacta por encima de 65 picogramos sobre mililitros, vemos que empieza a aumentar en estadios precoces de la insuficiencia renal crónica en general. Mucho más aumenta incluso antes que el aumento del fósforo y la reducción del calcio. Acá vemos en esta diapositiva que la concentración target de PTH de 150 a 300 y cómo aumenta el riesgo de muerte, tanto si baja la PTH menos de 150 y por supuesto cuando sube de 600 se ve que hay aumento del riesgo de muerte. ¿Cómo actúa la PTH? La PTH actúa a través de su receptor de PTH, se une al receptor y produce aumento de la proteína G, la G-alfa S y la G-alfa Q11. Por un lado, la G-alfa S activa la adenilciclasa. La adenilciclasa aumenta la producción de AMP cíclico para producir las respuestas celulares, mientras que la G-alfa Q11 lo que activa es la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C lo que hace es, tiene dos efectos. Por un lado, aumenta la producción de diacilglicerol y por otro lado, aumenta la producción de
trifosfato inositol, que produce liberación de calcio, que serían los segundos mensajeros para producir las respuestas celulares de la PTH. Cuando se estimula la PTH se produce liberación de calcio dentro de la glándula paratiroidea, que esa es la manera en la cual actúa. Acá vemos que la PTH, que tiene 84 aminoácidos, es estimulada por el fósforo, y bueno, acá es inhibida por el exceso de calcio, sería estimulada por la hipocalcemia. El calcitriol la inhibe, y como vimos hace rato, la FGF23 en su unión al receptor y al cloto como cofactor producen inhibición de la PTH. La PTH, una vez liberada, pasa por el hígado se metaboliza algunos fragmentos de PTH, que son fragmentos amino y carboxilo terminales, mientras que la PTH en su totalidad activa incrementa la excreción de fósforo, reabsorbe el calcio y aumenta la síntesis renal de vitamina D para producir absorción de calcio. Tanto una como otra terminan con aumento de los fragmentos de la PTH, que es a donde ahora vamos a apuntar. ¿Qué pasa con estos fragmentos? Está demostrado que hay resistencia a la paratormona, el metabolismo perturbado de la PTH, pareciera ser que estos fragmentos, como acabamos de decir, se acumulan en los pacientes renales crónicos y pueden ejercer distintos efectos, incluso hasta opuestos a los de la PTH. También parece ser que hay una modificación post-transduccional de la PTH, especialmente podría haber una oxidación antes de la interacción de la PTH con su receptor, y podría haber también una hiporreactividad de los órganos terminales, que serían, por supuesto, todo lo que es el riñón, ¿no es cierto? Todos los órganos que intervienen a nivel de fundamentalmente renal. Acá nosotros vemos los estímulos de la PTH, que es estimulada por la hipocalcemia, por la hiperfosfatemia, el calcitriol la suprime, el FGF23 la suprime, y la PTH cuando la produce, como dijimos recién, quedan algunos fragmentos que interaccionan, como dice acá, las dificultades en que la PTH produzca realmente su efecto se ven por la acumulación de fragmentos C-terminales y la inhibición competitiva de estos fragmentos con la PTH original. Hay downregulación de los receptores de la PTH, hay disfunción de los receptores de la PTH, hay inhibición a nivel aparentemente de los distintos órganos receptores de la PTH, como son el riñón y el hueso. Esto se ve en este estudio donde inyectan PTH a individuos sanos y toman pacientes sanos con alto turnover o con enfermedad dinámica. Y ven que el paciente que responde aumentando el calcio al inyectar la PTH, tanto en pacientes sanos o en personas sanas, como en pacientes con bajo turnover. Sin embargo, no se consigue en el paciente con alto turnover. No hay respuesta. El FGF23 está aumentado prácticamente en estos pacientes. Y acá se ve cómo los fragmentos de PTH están aumentados en el grupo de pacientes de alto turnover. Pareciera ser que en este grupo de pacientes estos fragmentos en excesos harían que no actúe o tenga menor efecto. La glándula paratiroidea en la insuficiencia renal crónica está hiperfuncionante, está aumentada la PTH, como venimos diciendo, los factores
que estimulan la producción de PTH son la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, la menor producción de vitamina D por menor masa renal, lo que produce una falta de supresión de la PTH. Por eso tratamos a nuestros renales crónicos con vitamina D, con calcitriol o con los análogos, tratando de suprimir la PTH porque hay menor producción de vitamina D, entonces tratamos de darla en forma activa, el calcitriol. Lo cual hay que sumar a toda esta problemática que se va incrementando con los distintos grados de enfermedad renal, en que los receptores de la vitamina D están reducidos en cantidad a medida que la glándula se hipertrofia e hiperplasia. Entonces, hay menor producción de vitamina D activa por el riñón, lo cual le sumamos que hay menor cantidad de receptores de vitamina D, o sea que resistencia a la vitamina D, lo cual estos son todos efectos que hacen que no se pueda suprimir la hormona paratiroidea. Acá vemos que hay una ausencia del estímulo inhibitorio de la vitamina D, en la medida en que la glándula se empieza, aumenta la cantidad de células secretorias, aumenta la producción de PTH, en el paciente en insuficiencia renal crónica. En un momento ya sabemos nosotros que hay deficiencia de los receptores de la vitamina D, a los cuales también hay que sumar que hay disminución de los receptores del calcio. Tempranamente, cuando esto se va haciendo, la hiperplasia se hace nodular, esto se agrava cada vez más. Cuando ya los nódulos, o sea, hay hiperplasia y hay una forma de que la glándula funcione en forma monoclonal, ya no hay forma de que nada la controle, están aún más bajos los receptores de la vitamina D y más bajos los receptores del calcio, entonces ya la glándula funciona como sola, continuo, sin demanda. Acá vemos una glándula normal, una glándula con hipertrofia nodular y difusa. Como sabemos nosotros, la glándula desde la normalidad en la insuficiencia renal produce una hiperplasia difusa. Ya a este nivel ya bajan los receptores de la vitamina D hasta pasar a una forma nodular donde prácticamente desaparecen los receptores de la vitamina D. Ya no hay forma de controlar la hormona paratiroidea. Acá en esta diapositiva, para terminar, vemos las ratas que tienen con hipocalcemia, a los cuales se le da calcitriol, y se ve cómo los pacientes, las ratas que reciben calcitriol, aumenta el ARN mensajero. ¿Qué significa eso? El calcitriol regula su propia expresión, regula su síntesis y su vida media. Por eso hay que tratar de dar calcitriol a nuestros pacientes. Bueno, creo que con esto más o menos he dado un pantallazo de la problemática, de la gran problemática del paciente renal crónico. Esto nos lleva a darnos cuenta también qué difícil es el manejo de estos pacientes, porque no podemos manejar algunas hormonas, no podemos manejar el fósforo, se dificulta realmente en muchos pacientes el manejo de toda esta patología tan compleja que termina llevando a la muerte precoz porque aumenta el riesgo de calcificación vascular, de hipertrofia miocárdica del ventrículo y riesgo de muerte cardiovascular. Acá tienen la bibliografía de donde he sacado esta presentación. Bueno, les agradezco a todos y ojalá que les sea muy útil la presentación de este